informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura revela que el desperdicio de alimentos es responsable de aproximadamente el 8% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. El aprovechamiento de estos residuos a través de la producción de biogás puede ayudar a reducir estas emisiones significativamente. Muy buena tarde tengan todos ustedes. Mi nombre es Juliet Bistraín, soy ingeniero químico industrial, especialista ambiental por la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente me desempeño como coordinadora de estudios de riesgo y socioambiental en Consultoría Sustentable G2H. Quiero iniciar agradeciendo nuevamente a nuestros patrocinadores y Media Partners porque hicieron posible este tercer Foro de Biogás México 2023. La importancia del biometano en la sustentabilidad y su inclusión en la matriz energética. Un encuentro dedicado a explorar el potencial de la energía renovable y las prácticas sostenibles. Es un placer para mí presentarles a nuestro distinguido ponente, quien nos compartirá su conocimiento y experiencia en el campo de biogás y biometano, el doctor Pablo Díaz Herrera. Un aplauso, por favor. Un profesional de reconocido prestigio que ha realizado importantes contribuciones como investigador y secretario de la Sociedad Mexicana del Hidrógeno. Es doctor en Ingeniería en Energía por la Universidad Nacional Autónoma de México, institución que hoy nos abre las puertas para ser sede de este magno evento. Actualmente se desempeña como investigador postdoctoral en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de esta institución. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Su campo de especialización es la investigación y desarrollo en temas de captura, uso y almacenamiento de carbono y aplicaciones de hidrógeno. Trabajó en el Instituto Nacional de Electricidad y Energía Limpia como investigador junior. Con experiencia docente se ha desempeñado como profesor de asignaturas a nivel posgrado y licenciatura en temas relacionados con la energía limpia y cambio climático en universidades mexicanas. Adicionalmente, se ha desempeñado como consultor en temas de captura, uso y almacenamiento de carbono y en temas de hidrógeno para organismos nacionales y extranjeros. Por su trabajo de investigación en dichos temas ha recibido diversos premios nacionales e internacionales. Hoy nos hablará sobre un tema clave, tecnologías para la producción y el mejoramiento de biometano. Estoy segura de que su participación brindará valiosas ideas sobre el futuro del biogás y su papel en el panorama energético sostenible. Sin más preámbulos, les pido recibamos nuevamente con un fuerte aplauso al doctor Pablo Díaz Herrera. Bienvenido. Muchísimas gracias, muy amable. Me parece que él le va pasando. Primero, pues quiero agradecer mucho al Consejo Nacional de Biogás, al comité organizador por la invitación. Siempre es bueno atender este tipo de invitaciones y sobre todo en un auditorio viendo gente conocida, ¿no? Ya de mucho tiempo. Muchas gracias. Como comentaban, voy a exponerles parte de lo que es mi trabajo de postdoctorado, estos últimos 2 años aquí en la UNAM, bajo el título de la presentación de tecnologías para la producción de biometano. Siguiente, por favor. El contenido de la presentación consta de 5 secciones. Primero vamos a ver una breve introducción sobre las tecnologías de producción de biometano. Después vamos a ver los esquemas o los procesos que se utilizan para la recuperación o la recuperación de metano a través de la mejora de biogás. Vamos a hacer un caso de estudio sobre la producción de biometano vehicular en un relleno sanitario
ubicado aquí mismo en la Ciudad de México, que se llama Prados de la Montaña. Por último, se van a dar las conclusiones y recomendaciones del trabajo. Quiero empezar primero mostrando aquí el Inventario Nacional de Emisiones de GI organizado por el INEC. Como se puede ver, está segmentado por los diferentes gases de efecto invernadero que lo componen. Estamos metano, óxido nitroso, dióxido de carbono. Como se puede ver de la sección gris, podemos ver que el sector de residuos y el sector de ganadería son los que presentan la mayor emisión de metano. Y dentro de esto el sector de residuos es uno de los principales emisores de metano, solo por detrás del sector de la ganadería. Mitigar las emisiones de metano es clave, ya que es un gas de efecto invernadero que posee un poder de calentamiento global de hasta 28 veces mayor que el del CO2. ¿Esto por qué pasa? Pues básicamente tenemos que en un relleno sanitario tenemos a lo largo de su vida diferentes etapas. Y en cada una se va viendo se va variando la producción de este biogás. Sin embargo, tenemos que en la fase metanogénica es la que se alcanza la mayor producción de biometano, que se alcanza una concentración entre 50 y 55%. Existen dos propósitos alrededor de este gas. El primero de ellos, y el que nos ocupa, es el de la mitigación de manera costo efectiva de los gases de efecto invernadero, los cuales son causantes del cambio climático, y otra es el aprovechamiento de su valorización energética. Como sabemos, el metano es un combustible, entonces podemos hacer algo ahí para poder emplearlo en otros usos. En el siguiente esquema se muestra el aprovechamiento de biogás en un relleno sanitario. Vemos que este consta principalmente de 4 etapas: la etapa de recolección de biogás, la de tratamiento y la de usos de biometano. En la primera etapa, como su nombre lo indica, es la recolección de biogás, y esta se hace mediante el uso de pozos de extracción. Y a través de estos pozos de extracción, por diferencia de presión, el gas se colecta en unos cabezales, los cuales se alimentan a una unidad de tratamiento o purificación de biogás. Esto mediante el uso de tecnologías denominadas de mejora de biogás o upgrading del inglés, en las cuales se mueve el CO2 y otras impurezas que contiene esta corriente gaseosa. Como resultado se obtiene un biometano de muy alta pureza, el cual se puede utilizar para diferentes aplicaciones, como puede ser desde la inyección de redes de transmisión de gas hasta uso como eléctrico. Y de los diversos usos que se pueden dar al biometano, una aplicación que es de mucho interés para México es su uso como combustible vehicular. Como sabemos, México es un país deficitario en combustibles vehiculares, principalmente de gasolina y diésel. Por lo tanto, el conseguir o poder obtener un recurso que es renovable a partir de algo que nos está también causando un problema, pues estamos, como dicen coloquialmente, matando 2 pájaros de un tiro. Siguiente, por favor. Y para ello, pues se utilizan procesos que se llaman tecnologías de mejora de biogás, los cuales básicamente se basan en la separación físico-química del CO2. Por lo tanto, los procesos de captura de CO2 son claves para esta industria, a la cual se divide en 5 grandes tecnologías, que es la tecnología de captura por absorción, procesos de criogénicos, permeación de CO2 por membranas, separación biológica y la absorción utilizando sólidos solventes. Vamos a explicar cada una de ellas. Tenemos, por ejemplo, en el caso de la captura utilizando mecanismos de absorción, como su nombre lo indica, estamos absorbiendo lo que es selectivamente la fase gas de CO2. Por ejemplo, en la figura izquierda, superior izquierda, podemos ver que cada molécula de esta azul representa el CO2. Como podemos ver, el efecto o el mecanismo para poder separarlo es por medio de presión y bajas temperaturas, que ese CO2 venza la interfase gas-líquido para que pueda entrar en la matriz del líquido. Como saben, pues vencer esa transferencia o esa interfaz pues requiere de altas presiones, lo cual pues hay detrás un consumo energético asociado. Y estos equipos o estos sistemas de absorción suceden en unas columnas que se llaman columnas de absorción, que es esta que se muestra al lado izquierdo. Una vez que se absorbe ese CO2 dentro de la matriz del líquido, lo que hacemos es separar o desorber esa solución, es la operación unitaria inversa. Y esto se logra a través de una columna, pues, que es esta del lado derecho, que se llama columna de desorción. Sin embargo, pues para poder utilizar o poder separar CO2 necesitamos agregar energía térmica. Entonces, pues eso también lleva una penalización considerable de consumo térmico.
Al final, ¿qué tenemos de este proceso? Tenemos una corriente de CO2 rica, la cual se puede utilizar para usos industriales, como puede ser la carbonatación de bebidas, y por la parte superior de la columna de absorbedor tenemos el biogás, el biometano limpio, el cual se puede utilizar para los diversos usos que les comentaba anteriormente. El proceso, el lado izquierdo se muestra una planta de captura de CO2 por absorción. A diferencia del anterior, este fenómeno es de tipo superficial. ¿Qué quiere decir? Que tenemos solamente que el CO2 se adhiere a la superficie del absorbente. Y si quisiéramos, la anterior, esa. Y si quisiéramos entender el mecanismo de una manera sencilla, lo que yo le platico a mis alumnos es, imagínense que el absorbente es como si fuera un imán, y nosotros, el CO2 fueran limaduras de hierro. Entonces, si hacemos ese ejercicio, lo que hacemos es que se adhiere esas limaduras de hierro sobre la superficie y no entra y no penetra, ¿no? Como fuera un fenómeno volumétrico. Entonces, exactamente, entenderlo en palabras sencillas, el fenómeno de absorción. Y para ello, se fijan, del lado izquierdo se pueden ver que consta de un absorbedor y un desorbedor, y es un esquema muy similar al que se presentó anteriormente, con la diferencia de que se utilizan materiales sólidos. Y la desorción se obtiene a través de intercambios de temperatura, sobre todo temperatura más alta, y una bomba de vacío que ayude a poder desorber ese CO2 en el sólido. En el siguiente esquema se muestra el principio de separación de CO2 por permeación con membranas, y lo que tenemos del lado izquierdo, donde dice flue gas, tenemos la alimentación de biogás, y lo que hacemos es separar a través de tamices moleculares el CO2 de las demás moléculas. Es básicamente una criba en donde lo que hacemos es, se separa CO2 por tamaño molecular, y tenemos la corriente del otro lado totalmente libre de CO2. Esta tecnología, a diferencia de las otras dos, se fijan, no necesita ningún requisito térmico, esto solamente se requiere como tal cambios de presión. Siguiente, por favor. En el proceso de separación criogénico, lo que se hace es tener diferentes el biogás, someterlo a diferentes ciclos de compresión y enfriamiento, al grado de llegar ese biogás a un grado de punto de licuefacción, de la cual se puede una vez alimentar después una torre de destilación, la cual por diferencia de puntos de ebullición, el CO2 se separe de los demás gases. Como pueden ver, la energía requiere mucho, la etapa de compresión y de enfriamiento requiere muchísimo consumo energético, y salvo que sean explicaciones muy especiales, pero para el tema de biometano es muy raro utilizar este tipo de proceso. Siguiente, por favor. Por último y no menos importante está la captura por procesos biológicos, la cual lo que tenemos, el biogás, se alimenta a un fotobioreactor, en este caso operado por microalgas, y con ayuda de la luz solar lo que hacemos es replicar una fotosíntesis de tipo artificial, en donde tenemos que el CO2 se transforma químicamente a una biomasa microalgal, la cual a su vez también puede utilizarse como biocombustible. Ventajas de este proceso, pues se fijan, es muy sencillo, damos bioreactor, hacemos la transformación in situ del CO2, sin embargo, como sabemos, los procesos biológicos son muy caprichosos, es muy difícil también de operarlos o controlarlos, entonces hay todavía sus retos grandes en esta tecnología, pero sin duda, desde el punto de vista personal, este es el futuro de hacia dónde debemos ir. Siguiente. De las tecnologías anteriores, la absorción o técnicas de lavado son los consolventes, es la que se utiliza a nivel comercial para la producción de biometano. Y esto se muestra muy claramente en el siguiente gráfico. Como se puede ver, se muestra el número de plantas de biometano instaladas en Europa y la tecnología que se ha usado para la producción. Y como podemos ver, lo que son lavado con agua, el lavado químico, inclusive el lavado con solventes físicos orgánicos, que es lo que vamos a hablar más adelante, son los que representan la mayor participación de mercado de biometano en Europa. Y esto es muy similar también para el mundo. Siguiente. Ya entendiendo qué es el biogás, para qué nos sirve, por qué es importante en México y qué tecnologías existen para procesar ese biogás en biometano, les quiero presentar un caso de estudio práctico de la producción de biometano vehicular en un relleno sanitario llamado Prados de la Montaña. El objetivo de este trabajo fue evaluar la factibilidad técnico-económica de la producción de biometano vehicular utilizando diferentes tecnologías de solventes. Algunos datos sobre este relleno sanitario es que está ubicado al poniente de la Ciudad de México, en Santa Fe, precisamente.
Inició sus operaciones en 1987 y inició su clausura en el 1994. Un caso muy interesante porque es un relleno sanitario que cuenta con una infraestructura para extracción y pretratamiento de biogás. Cuenta con 112 pozos interconectados, 54 perimetrales y 2 quemadores. El biogás generado posee una alta concentración de metano, cercana al 60% en volumen, y con muy pocas trazas de impurezas como H2S. Entonces, es una condición muy especial en donde vimos que este tipo, por su alta riqueza de metano, podría haber oportunidades para hacer biometano vehicular. Siguiente. ¿Qué escenarios se evaluaron? Voy a venir de este lado. Se evaluaron 2 escenarios, básicamente un escenario de caso base de mitigación, sin mitigación, donde tenemos el relleno sanitario, tenemos el sistema de colección de biogás y se manda un pretratamiento, en donde básicamente se quita vapor de agua y ácido sulfídrico. Es un escenario sin mitigación. Y el escenario 2, que es la valorización de biogás, donde tenemos que en vez de que esas emisiones de CO2 sean un problema en la atmósfera, las valorizamos a través de una planta de mejora de biogás, en donde separamos el CO2 del metano, y el biometano se obtiene una corriente rica en biometano vehicular. Siguiente, por favor. En la siguiente figura se muestra la proyección de generación y recuperación de biogás para este relleno sanitario, y como se puede observar, al tratarse de un relleno sanitario que tiene básicamente 30 años desde que se clausuró, pues su producción de biogás se ha reducido drásticamente en los últimos años. Para este estudio se consideró que la producción de biometano se considera hasta el año 2024, o sea, suponiendo que tuviéramos tiempo de construirlo. Este trabajo se diseñó para el 2021, se consideran 2 años de construcción, 22-23, para quedar operativa en 2024, y a partir de ahí un proyecto de 15 años. Tomando en cuenta ese criterio, el flujo volumétrico de biogás que se consideró que se pudiera tratar es hasta 350 metros cúbicos por hora a condiciones ambiente. Siguiente, por favor. Se evaluaron diferentes tecnologías de mejora de biogás, entre ellas pues no podía faltar la que es común, la lavado con agua, y se incluyeron otras 4. Estos no son los únicos solventes, realmente tecnólogos de solventes hay bastantes, pero se hizo la selección con base. Uno de los criterios interesantes es la temperatura ambiente y los sitios. No es lo mismo que capturemos CO2 en Noruega, que es un clima demasiado frío, a México, ¿no?, que es un clima tropical. Entonces, con base en esa información y también información termodinámica incluida, se quiso evaluar otros 4 solventes, que es el carbonato de propileno, o también denominado fluor solvent, el dimetiléter de polietilenglicol. Suena muy rimbombante, pero realmente es Selexol, el proceso Selexol, seguramente lo conocen. La solución acuosa de monotanolamina, o también denominada MEA, y solución acuosa de carbonato de potasio. También es HADPOT, también se conoce comercialmente. Todas estas funcionan bajo el mismo principio de evaporación, que es precisamente procesos de absorción. Siguiente, por favor. En este se muestra un esquema de proceso de lavado con agua, que como podemos ver es muy similar al de procesos de absorción que se me mostró anteriormente, solamente que consiste en presurizar agua a temperatura ambiente para absorber el CO2. La regeneración del agua se utiliza mediante el uso de aire, como podemos ver en el lado de con dice stripper, entra una corriente de aire donde pues, básicamente nos ahorra ahí consumos térmicos. Las ventajas de este proceso es que es un solvente de bajo costo, realmente agua lo podemos encontrar en buena medida disponible en muchas regiones. Es que es tolerante a impurezas como es el oxígeno y el sulfuro de carbonilo, y se puede obtener un biometano de muy alta pureza. Desventajas, pues requiere un alto consumo energético debido precisamente al compresor de biogás. También se presentan problemas de corrosión debido a la hidrólisis del CO2 y del ácido sulfídrico. En la siguiente figura se muestra el proceso de lavado con carbonato de propileno, y como se puede ver es una configuración muy similar al de lavado con agua, con la diferencia de que se emplea el solvente carbonato de propileno como agente absorbedor de CO2. Ventajas de este proceso es que hay bajas pérdidas de combustible, el carbonato de propileno es muy afín al CO2 y muy poco al hidrocarburo, entonces nos permite recuperar gran cantidad del biometano. Es tolerante a compuestos azufrados y posee una muy baja viscosidad y corrosividad. Sin embargo, pues, como cualquier otra tecnología, tiene sus desventajas, entre ellas un alto consumo energético y una baja estabilidad térmica.
En el esquema de proceso de lavado con éter dimetil de polietilenglicol, pues tenemos básicamente que es un proceso muy similar o parecido a los anteriores, con la diferencia de que la absorción ocurre a muy bajas temperaturas. Además de que se sustituye la columna de absorción por un tanque que opera al vacío. Ventajas de este proceso es una alta estabilidad térmica cercana a los 200 grados centígrados, no es corrosivo ni tóxico, de hecho es un biopolímero, y bajas pérdidas por evaporación. Sin embargo, dentro de las principales desventajas es una alta viscosidad, esto pues nos afecta la transferencia de masa y por ende la captura de CO2, y un alto consumo energético por el sistema de refrigeración. En el siguiente esquema se ve el lavado de soluciones de monoetanolamina, y se fijan es un proceso ya muy diferente a los anteriores, ya que se elimina el compresor de biogás y básicamente se necesita un reboiler para alimentar vapor para la regeneración del solvente. Dentro de las ventajas es que permite capturar CO2 a muy bajas concentraciones, inclusive hasta concentraciones de partes por millón. Se necesitan bajos consumos eléctricos por compresión y tiene también la ventaja que puede remover simultáneamente el CO2 y el H2S. Desventajas, pues es un solvente que es relativamente caro a comparación de los anteriores, es un solvente muy corrosivo, no sé si les ha tocado trabajar a minas, pero degrada el acero, se necesitan entonces materiales de aleaciones de acero inoxidable, lo cual encarece los costos del proceso, y existen altas pérdidas energéticas debido al delta T del ciclo de absorción y desorción. Básicamente en el absorbedor del lado izquierdo absorbemos a 20 grados, pero también para desorber ese solvente necesitamos 120 grados, entonces ese delta de T nos afecta bastante. Siguiente, por favor. Por último, y no menos importante, se encuentra el lavado con soluciones de carbonato de potasio y se pueden ver existen similitudes con el proceso anterior, solo con la que tiene a diferencia, opera a más altas temperaturas, entre 80 y 110 grados centígrados. Esto evita la instalación del intercambiador de calor que está entre el absorbedor y el stripper. Ventajas de este proceso con respecto al anterior es que se requiere un menor consumo energético, menor toxicidad y menor degradación de solvente. Desventajas, se requiere un consumo eléctrico por compresor, como podemos ver del lado izquierdo, y también la reacción con el CO2 y este solvente de carbonato tienen bajas cinéticas de reacción, lo cual pues nos aumenta el tiempo de residencia y por ende el tamaño de la columna de absorción. Siguiente. La metodología que se siguió fue básicamente 3 etapas, una etapa de simulación de procesos, una etapa de estimación de costos, y tomando en cuenta los resultados de estas 2 etapas, se hizo un análisis técnico-económico, en donde se tomó en cuenta como indicador financiero el costo nivelado de biometano. Siguiente. En la siguiente figura se muestra los resultados de CAPEX por componente de la planta de mejora de biogás. Y como se puede ver de todas las tecnologías evaluadas, el sistema de captura de carbono es el componente de la planta de mejora de biogás con el más alto costo, y es por mucho si se fijan. Ya en menor medida se encuentran costos del compresor de biogás y de tanque de almacenamiento. También como se puede ver que de las tecnologías evaluadas, el carbonato de propileno es la que presenta el menor costo de inversión, con cerca de 1.2 millones de dólares. Ya en segundo término, ya muy parecido los costos, se encuentra el lavado con agua, el DPG y el carbonato, con cerca de 1.5 millones de dólares. Y de todas las tecnologías evaluadas, la que presentó el peor desempeño económico fue la monoetanolamina, con cerca de 2 millones de CAPEX. Y esto es normal, porque como les comentaba, la mina es corrosiva, entonces necesitas equipos de acero inoxidable, y eso pues nos encarece el costo, ¿no? Si se fijan, de hecho el sistema de captura de carbono para la tecnología de MEA se dispara, es mucho más alto en comparación con las otras tecnologías. Siguiente, por favor. Esa está bien. En la siguiente se muestra el OPEX por componente de planta de mejora de biogás, y como se puede ver, realmente no hay mucha diferencia entre las tecnologías. Todas están alrededor de 300 a los 350 mil dólares anual, pero lo que sí hay que destacar es, si se fijan, la operación o el operating labor está muy alto
en comparación a lo que es consumibles. Esto es algo atípico. Casi siempre, o es muy común que encontremos que el consumible es mucho más alto que el operating labor o pago de nómina. Pero en este caso, al tratarse de una planta muy pequeña, para el estándar convencional de las plantas de biometano, que es, si se fijan, 100 metros cúbicos por hora, eso por economía de escala hace que los costos de operación se vayan hacia arriba. Entonces no es común. Y como podemos ver, es una tendencia más o menos similar a lo que se vio en el caso de Capex, y nuevamente carbonato de propileno es la que presenta el mejor desempeño económico. Siguiente figura se muestra el costo nivelado de biometano para los casos de estudio evaluados y su comparación con el gas natural vehicular. Si se fijan, de las tecnologías evaluadas, la que presenta el mejor costo nivelado de biometano es de carbonato de propileno, con un valor cercano a $15 por millón de BTU. En segunda medida se encuentra muy parecido, cercano a $18 por millón de BTU, el lavado con agua, DPG y el carbonato. Como era de esperarse, ya que vimos que el CAPEX y OPEX era el más alto en todos los casos, vemos que la MEA es la alternativa o la tecnología que nos arroja los costos más altos de biometano, con cerca de $20 el millón de BTU. Ahora, de las tecnologías que se evaluaron para producción de biometano, la que es mejor es la PC, con 14.4. Sin embargo, pues no es una alternativa todavía viable con respecto al gas natural vehicular. Si se fijan, el gas natural vehicular está a $10.8 por millón de BTU. Entonces, esto de antemano, pues ya lo sabíamos, ya sabíamos que pues, contra la naturaleza no vamos a ir, ¿no? Básicamente el pozo de gas natural lo tienen, se extrae y se trae de Texas a México. O sea, realmente sabíamos que ganar la naturaleza era muy difícil. Sin embargo, se hizo un ejercicio, siguiente por favor, de cuándo tendría sentido producir biometano o cuándo podía ser competitivo ese biometano en condiciones en donde hubiera un sistema de comercio de emisiones. Entonces lo que se hizo fue variar prácticamente el Carbon Offset Credits de 0 a 50 y hacer un barrido de los costos de captura de carbono. Y estas franjas que se ven en diagonal son las de cada una de estas tecnologías. En la línea horizontal, en línea punteada morada, es el costo del gas natural vehicular, el promedio histórico. Y como se puede ver, el punto de equilibrio económico para el caso que PC, que es el que nos representó el mejor costo, se encuentra a un precio de carbono de $9 por tonelada de CO2. Y ustedes se preguntarán, oye Pablo, ¿y qué nos indica eso? Poniéndolo en contexto, les muestro aquí, por ejemplo, la evolución de bonos de carbono de los principales sistemas de comercio de emisiones del mundo, y lo que se muestra ahí es la línea de lo que nos costaría producir ese biometano en condiciones en México y evaluando diferentes tecnologías. Lo que vemos, por ejemplo, es de que el comportamiento de estos sistemas de comercio de emisiones, tanto en el corto y mediano plazo, es alcanzable. ¿Esto por qué es interesante evaluar? Porque en México precisamente estamos desarrollando nuestro sistema de comercio de emisiones y se espera que en este año entre en operaciones. Entonces este sistema de comercio de emisiones y estos instrumentos financieros pueden potencializar la incorporación de más proyectos de biometano, y eso es lo que esperamos todos, ¿no? Entonces realmente niveles de $9 por tonelada de CO2 evitada es muy factible de que se pueda lograr. Siguiente, por favor. Dentro de las conclusiones del trabajo básicamente se evalúa una factibilidad de la producción de biometano vehicular con base en diferentes tecnologías de solventes. Los resultados muestran que el sistema de captura de carbono es por mucho el principal costo de componente. El solvente PC muestra el mejor desempeño económico de los casos de estudio evaluados, con $15 por millón de BTU. Los resultados nos muestran que el biometano generado es competitivo con el gas natural comercial, alrededor de $9 por tonelada de CO2 equivalente. Este valor, como les comentaba, es muy probable de que se pueda lograr en el corto o mediano plazo aquí en México. Siguiente, por favor. A pesar de que los reinos sanitarios representan una buena oportunidad para mitigar los gases de efecto invernadero y también, pues obviamente, buenos negocios, su rentabilidad está en función del gas natural vehicular. Y sabemos, pues la mayor parte de nuestro gas viene de Texas. Entonces hay una alta volatilidad porque depende de oferta y demanda.
Entonces, siempre lo que les comento cuando me llegan a preguntar, oye, ¿es bueno este negocio? Sí, pero depende del perfil de inversionista. Si eres muy conservador, pues tal vez no sea tu negocio, ¿no? Entonces, no es apto para cardíacos este tipo de inversiones. El trabajo futuro, pues estamos buscando la manera de hacer evaluación de sistemas híbridos, construcción de planta piloto y evaluación de nuevos materiales para la captura. Y para ello, y también lo comento abiertamente, requerimos colaboradores y también socios industriales, alguien que les interese esos temas y nos podamos ir de la mano descubriendo nuevas tecnologías. Y qué mejor que sean mexicanos, ¿no? Siguiente, por favor. Por último, quiero dar los agradecimientos a la UNAM por todo el apoyo recibido, porque sin ella pues no hubiera sido posible investigar todo esto, así también como a la doctora Elizabeth Vega, que es la que me ha apoyado indiscutiblemente en todos estos temas y siempre me ha encontrado solución cuando no vemos la puerta. También quiero agradecer un especial agradecimiento a los colegas del Instituto de Geofísica de la UNAM por sus atenciones y colaboraciones, a la doctora Ruth Esther Villanueva, al doctor Roberto Rocha, aquí presente, y a la doctora Isabel Pérez Martínez. Siguiente. Y les quiero agradecer por su atención. Estoy aquí abierto a cualquier duda que tengan y tienen también mis datos de contacto por si no nos da el tiempo para ello. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Justo tenemos tiempo para alguna pregunta, no sé si del público, por favor. ¿Qué tal? Guillermo Chaim de Brimex Energy. Primero que nada, nos sumamos a la colaboración. Nosotros estamos en Lagos de Moreno. Actualmente tenemos un facility que produce más o menos 1.800 metros cúbicos de biogás por hora. Y bueno, nos sumamos a la colaboración con muchísimo gusto. Me interesa saber, estuviste trabajando en rellenos sanitarios y ahí se añade la complejidad con el tema de los siloxanos. ¿Qué soluciones le hiciste para eliminar los siloxanos? Y también, ¿qué recomendaciones tienes para bajar las partes por millón del ácido sulfúrico? Sí, muy buenas preguntas. Muchas gracias. Primero, pues te agradezco la intención. Por supuesto, estamos interesados, como te digo, en buscar socios. Encantados. Con respecto a los siloxanos, se utilizan columnas empacadas de carbón activado. Es el state of the art en las tecnologías de separación. Y para el tema, ¿qué otro me dijiste? ¿Qué otro componente? Ácido sulfídrico. Las tecnologías todas las que se evaluaron pueden remover a los niveles que te indiqué, que es 20 partes por millón, como mostré, pueden capturar simultáneamente el H2S. Solo, ahí pongo paréntesis, en el tema de carbonato de propileno sí está limitado a más altas concentraciones. Me refiero tal vez 0.1% volumen, ¿no? 10,000 partes por millón. Pero si te fijas, el H2S sale prácticamente de la unidad de pretratamiento a muy baja concentración de partes por millón. Entonces, cualquiera de estas tecnologías, inclusive la de agua también, a esos niveles de partes por millón, sin problemas pueden remover el H2S. ¿Sí? Bueno, Pablo, felicidades. Ramón Martínez de Grupo Imperial en Chihuahua. Nosotros tenemos estaciones de compresión de gas natural grandes para vehicular y un ducto virtual. La única ciudad que se alimenta con gas natural comprimido. Aquí en tu estudio, ¿consideraste cuánto cuesta comprimir el biogás? Porque tienes que elevar la presión desde 0 hasta 2.800, 3.200, que es carísimo la energía. Aparte de los equipos, el costo inicial de los equipos es alto y el mantenimiento también es muy alto. No sé si consideraste todos estos costos en el comparativo. Muchas gracias. Sí, se consideró. Básicamente los límites de batería del proceso es desde que se tiene el biogás del sistema de pretratamiento hasta los dispensadores. Inclusive para el tema de dispensadores y tanques de almacenamiento, tengo cotizaciones reales de equipos. Se consideró absolutamente todo. El tema de compresión, ¿me apoyas, por favor? La parte más atrás, no, más adelante. Ahí. Estos son los elementos que se consideran prácticamente el sistema de captura de carbono, el compresor de biometano, que es precisamente el que se utiliza para
hacer el diferencial hasta 200 bar, dependiendo de qué presión salga del desorbedor, el dispensador, el sistema de compresión de biogás y todos los tanques de almacenamiento. Se consideró prácticamente todo. Y infraestructura también ahí no lo puse, pero se consideró para cada una de esas secciones un costo por infraestructura. Se utilizó una técnica que se llama técnica de costeo por módulos, en donde viene ya costos también de edificios, servicios auxiliares. Y la siguiente, por favor. Y también en consumibles se utilizó o se consideró vapor, electricidad, aditivos, químicos, pago de nómina, gastos administrativos, inclusive hasta impuestos también. Tuvimos que meter ahí temas, ¿no? Por todo el tema de importación de equipos y mantenimiento también. Sí, se consideró todo, digamos, es todo un trabajo de tipo económico muy interesante. Pablo, ¿qué tal? Jorge Aburto, del IMP. ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias por la presentación, como siempre. Oye, cuando pones ahí los costos nivelados del gas, del metano que obtienes, pues lo estás comparando con la producción de gas natural, que realmente a nivel de escala pues no tiene nada que ver, ¿no? La producción de gas natural con el biogás, ¿no? Pero sí, ahí, exacto. Digo, la capacidad de escala de producción de gas natural pues es inmensamente superior con respecto a tu relleno sanitario, ¿no? Por un lado. Pero si consideras, por ejemplo, el análisis de ciclo de vida, ¿no? De los diferentes impactos que tiene la producción de gas natural contra la producción de biometano, pues ahí a lo mejor tiene ciertas ventajas ambientales, ¿no? Que pueden favorecer esto, ¿no? Sí, totalmente. Aunado a que aquí estás produciendo CO2 y el CO2 es un subproducto que puedes valorizar y que puedes integrar ahí, dándole cierto uso, no solamente como para hacer refrescos, ¿no? Sino otra aplicación más interesante, ¿no? Que te puede balancear todavía más los números, ¿no? Sí, de hecho, totalmente de acuerdo. El CO2 todavía falta valorizarlo y de hecho es lo que quisiéramos después movernos a hacer un análisis de ciclo de vida, poner un estudio más integral de cuánto podría compensar después estos costos, desde traer un gas natural que no está ni siquiera en nuestro país, pues hay transportes, hay energía, hay emisiones de CO2 involucradas, ¿no? Esto lo que ayuda pues es su primera sustentabilidad energética en país y sobre todo pues nos evita emisiones asociadas, transporte, que son muchas, ¿no? Desconozco el número, pero debe ser considerable. Claro, bueno, pues ahí con gusto para análisis de ciclo de vida, trabajar juntos. Pues lo podemos continuar por ahí. Claro, gracias. Gracias. Hola. Buenas tardes. Gracias, doctor, por la presentación. Perdón, había... No, adelante. Adelante. Jorge López, presidente del Consejo. Mucho gusto. Para mí hubiera sido muy interesante ver números que hubieses presentado comparado las tecnologías de absorción, por ejemplo, con las membranas, ¿no? No sé si tengas algún dato con respecto a eso. Y la otra, si sabes tú a partir de qué flujo, ¿sí?, que estás produciendo de biometano, cualquiera de esas tecnologías empieza a tener viabilidad económica para, digamos, tener como una línea base a partir de donde se puede acometer proyectos que tengan financiamiento de cualquier tipo, ¿no? Porque la gente está muy interesada sobre todo en proyectos de gran escala. No sé hasta dónde esto empieza a ser viable económicamente. Gracias. Gracias. Primero quiero responder a la respuesta técnica. En cuanto a escala, el estándar de el tamaño promedio de una planta de biometano está alrededor de tratamiento, se miden en cuánto biogás trata, ¿no? Aguas arriba. Es de alrededor de 1000 a 1500 metros cúbicos por hora, condiciones estándar. Es el estándar. Esta planta pues es pequeñita, ¿no? 150 metros cúbicos por hora. Y aún así con eso pues ya nos dan esas rentabilidades, ¿no? En cuanto al tema de economía de escala, ¿cuándo hace sentido? Hace sentido, primero, que haya incentivos, porque por más que quisiéramos entrar al tema de biometano y competirle con gas natural vehicular, pues tenemos aquí inmediato pasando la frontera el segundo precio de gas natural más bajo del mundo, ¿no? Que es el tejano. Entonces, nuestra historia es muy diferente, pues tenemos alguien que quiera entrar a ese tema, pues tiene en antemano un competidor fuerte, ¿no? Que son los gasistas tejanos. Entonces, por ese lado,
pues no, aunque se tengan inversiones o capacidades más altas, pues no tengo el número exacto para poder decir a qué escala, pero desde el punto de vista sin hacer números, se me hace muy complicado sin que haya un mecanismo como el sistema de comercio de emisiones. ¿Qué pasa? La historia cambia ya cuando entre este sistema de comercio de emisiones en operación, porque precisamente eso se va a hacer el diferenciador. Porque sí, lo que podemos ver, todos queremos ser biometano, pero realmente pues la aplicación se ve complicada en estos números, ¿no? Pero te digo, es un proceso muy pequeñito. Ya cuestiones más grandes, a lo que he visto, un estándar típico es 1000 a 1500 metros cúbicos por hora, disculpe. Entonces, no tengo el dato, quizá aquí, por lo que nos comentan, hay personas que ya manejan esa capacidad, podría ser interesante ver qué nos comentan. Pero esos datos yo no los tengo. Sí. Comparativo con las membranas no lo tiene. Comparativo con membranas es lo que quiero evaluar después. Quiero hacer, de hecho, lo que se ha mostrado en la literatura es que lo mejor no hay una tecnología sobre otra, sino que lo adecuado es que sean sistemas híbridos. O sea, membranas, ya sea membranas con absorción, solventes, o membranas absorbentes o combinaciones. Sí. Gracias. Hola. Espera, creo que van a hacer un comentario por allá. Bueno. Luis Ángel Carvente de Aspentec. Un gusto otra vez verte. Estamos por acá. Ok. Con respecto, y retomando también un poco lo que comentaba sobre los sistemas híbridos para los siguientes pasos, ¿qué herramientas se buscan o si ya se tienen evaluaciones o algunos pasos a seguir sobre las estimaciones de costos? ¿Se ha visto algún software o se han hecho algunas cotizaciones para tener acceso a una simulación dinámica de los costos? Creo que es algo también que podríamos explorar, o no sé si es algo que ya se está realizando. Buena pregunta. Sobre el tema de costos, sé que hay software que lo utilizan, mismo Aspen, seguramente conoces que hay una paquetería enorme, pero en algunos temas a mí sí me gusta meterme mano, ¿no? Sí me gusta meterle mano al modelo económico, porque a pesar de que estos softwares son muy interesantes y te arrojan cantidad de información, sí tiene uno que ser muy cuidadoso de qué está evaluando uno. Yo por lo general el modelo económico lo hago a mano, inclusive pregunto cotización de equipos, ¿no? De dispensadores, de tanques, porque sí he visto que hay mucha discrepancia en información con los software. Es otro tema con el tema de modelado termodinámico. El modelado termodinámico son una maravilla. De hecho, si tienes modelos propios, pues todavía los ajustas más, pero el tema económico sí, y no es algo que yo recomiendo. Siempre prefiero o recomiendo que se investigue con cotización o preguntando a los especialistas, ¿no? Sí. Okay. Muchas gracias. Yo creo que va a haber ahí mucho que evaluar, sobre todo para las estimaciones previas. Ahí nos ponemos en contacto. Sí, claro, con gusto. Los comparativos. Gracias. Muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo, pero de todas maneras nos dejó sus datos por cualquier adicional. Por ahí tenemos otra pregunta. ¿Todavía? Adelante. Hola, Edgario López de RTI. ¿Cuál es el monto de CAPEX y el tamaño de planta piloto que estás buscando y el horizonte de tiempo para montarla? Buena pregunta. Yo ya he hecho trabajos de absorción, columnas de absorción anteriormente. He tenido experiencias que se tardan 6-7 meses en plantas de tipo laboratorio piloto. Y el tamaño estoy considerando para que sea representativo todos estos datos, alrededor de 10 metros de altura, columnas de absorción, más o menos. Y eso pues podríamos evaluarlo muy rápidamente. ¿Sí? Y inversión, hicimos una cuando estaba en el INEL, esa nos costó alrededor de 400,000 pesos. Entonces yo esperaría, pero era muy pequeña, era como de 3 metros. Entonces yo esperaría, considerando así, ojo, deben cobrar 1 millón, 1,5 millones. Sí. El volumen estamos tratando alrededor de 50 metros cúbicos por hora aproximadamente. Buenas tardes. Sí. Benny Ramírez del Consejo Nacional de Biogás. Quisiera dar oportunidad a abrir 2 preguntas que nos envían en línea y si alcanzo una mía. La primera pregunta rápida es ¿cuál es el estatus del mercado de carbono, específicamente del mercado no voluntario de carbono? Nos pregunta Héctor Alfredo López Aguilar. ¿Sabes si ya inició? ¿Cuándo va? Tengo entendido que
entraba en operación en enero. Ha habido retrasos. Y hasta donde tengo entendido, lo que están esperando ahorita es que entre en los proyectos elegibles o los criterios de los proyectos elegibles. Y tengo entendido que los que van a entrar son primero los carbono, ¿cómo le llaman? Carbon based, los reforestales, y van a entrar también los de relleno sanitario. Son los primeros que van a entrar. Entonces esperemos que, no tengo fechas, pero tengo entendido que es trabajo de Semarnat y lo andan viendo. Esperemos que sea pronto. Gracias. Enero del próximo año, ¿no? Una pregunta de Rodolfo Montelongo Baena. El precio que comentaste, $9 por tonelada de CO2, ¿es por tonelada de CO2 neto o bruto? O sea, antes de costos transaccionales. Es costo como tal, es lo que le cuesta al productor hacerlo. Al productor. Sí, es diferente al costo al precio. El precio ya es el precio de venta. El costo es lo que le costaría al productor producirlo. De acuerdo. Preguntita mía, ¿hay alguna guía de selección para elegir la tecnología más conveniente para hacer el upgrading publicada? Eso siempre me preguntan. En serio, siempre me preguntan. Y la respuesta, después de tanto tiempo que está en este tema, no hay respuesta. No hay respuesta. O sea, no hay un criterio que te diga qué tecnología es mejor. Porque cada caso es específico. Es como un traje a la medida. Se fijan tecnologías de captura de carbono porque han sido tan complicadas su despliegue, porque son muy caprichosas. Se fijan solares, instalas y sabes de antemano por incidencia solar qué es lo que produces, pero tecnologías de captura son trajes hechos a la medida. Okay. Entonces no hay una respuesta como tal. Hay criterios o guías, pero no hay como tal una respuesta a ello. Muchas gracias.